Bueno, niñas de grado octavo, iniciamos nuestra clase virtual sobre el enfoque bíblico, el taller número 2, pero antes de eso, como siempre, vamos a hacer nuestra oración para antes del estudio. Decimos: oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender y para enseñar, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, niñas, como les decía, entonces nuestro taller número 2, correspondiente a enfoque bíblico, nos plantea un problema y dice: ¿en qué se diferencia Israel de los demás pueblos de su época? Como siempre, seguimos el derrotero metodológico de los 4 pasitos que tenemos: explorando la realidad, planteando el problema, construyendo conocimiento y aplicando a la realidad. Comenzamos con la primera parte, explorando la realidad. Allá en su texto, en el taller, aparece un texto en la página 36. Aparece un texto que se titula El misterio de un encuentro cercano. ¿A qué se refiere el misterio de un encuentro cercano? Es un episodio que nos narra algo que sucedió en el camino que tuvo que llevar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Bueno, inevitablemente hubo muchos episodios, pero en este caso vamos a hablar de uno en especial. Ustedes saben que el pueblo de Israel es un pueblo caminante, peregrinante, que va dirigido por Moisés como su líder. Han salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y van hacia una tierra que emana leche y miel, una tierra fértil y productiva que les da Dios, que les da su Dios. Porque el gran problema por el cual el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto es porque ellos no tenían tierra. Entonces los egipcios han aprovechado esta falencia de los israelitas y les han dicho: ustedes pueden quedarse en nuestra tierra, pero a cambio de eso van a ser nuestros esclavos. Y acrecienta tanto la opresión que ellos claman a Dios. Dios los escucha y es cuando les manda a Moisés, su liberador. Entonces hay muchos episodios, muchos hechos interesantes que suceden en este caminar hacia la tierra de Israel. Como este: un día, fatigados, cansados, tienen que acampar para descansar, reponer fuerzas y continuar su viaje. Entonces hacen un campamento. Y Moisés los sorprende diciéndoles: voy a hacer una tienda de encuentro. Hacen una carpa más grande, un poco alejada del campamento donde estaban todos, y les dice: esta va a ser la tienda del encuentro. Todo el que desee preguntar algo al Señor lo puede hacer allegándose a esta tienda. Los israelitas quedan sorprendidos y el primero que va es Moisés. Entonces Moisés sale de su carpa, camina hacia la tienda del encuentro. Todos los israelitas salen a la puerta a observar que Moisés va a la tienda del encuentro. Cuando llega Moisés a la tienda del encuentro, sucede un episodio hermoso. Aparece una columna de nube sobre la carpa del encuentro. Los israelitas entienden
que es la manifestación de Dios, es la presencia de Dios que confirma que Él va a hablar con Moisés. Entonces todos frente a sus carpas se postran en tierra para reverenciar y adorar a su Dios. Cuando Moisés sale de la carpa del encuentro, sale radiante. Su cuerpo es resplandoroso, esplendoroso. Entonces ellos se dan cuenta que Moisés sale diferente, pero obviamente diferente de una manera mucho mejor, más hermosa. Bien, en esta partecita nos explica el texto una parte de lo que es el aplicando a la realidad. Entonces nos dice, así como Moisés en este episodio hace una tienda de encuentro, nosotros que somos el nuevo pueblo de Israel, acuérdense que todos los que creemos, los que tenemos fe en Dios, somos hijos de Abraham. De ahí la promesa que le hizo Dios a Abraham. Mira, tu descendencia será como las estrellas del cielo, será como el polvo de la tierra. Porque no se refería solamente esa promesa a Abraham de sus hijos biológicos, que fue Ismael. No, se refería a todos los hijos espirituales que Abraham iba a tener. Entre esos somos nosotros, los creyentes. Somos hijos de Abraham. Entonces nosotros también, como el nuevo pueblo de Israel, que vamos también peregrinando hacia una tierra prometida, que es la patria celestial, entonces podemos hacer nuestra tienda de encuentro, así como lo hizo Moisés. La podemos hacer simbólica. Entonces ustedes observan aquí una persona que está en actitud de oración. Cada vez que tú o yo oramos, puede ser en la mañana, nos recogemos un momento y hablamos con Dios, estamos elaborando una tienda de encuentro. Cuando tú les dices, gracias por la noche que he pasado, pongo en tus manos mi día, mis proyectos, mi familia, mi vida, tú estás entrando en diálogo con Dios y en esa intimidad es tu tienda de encuentro. Personas que la hacen en la mañana, pero también lo hacen en la noche. Aquí aparece una custodia, el símbolo de Jesús Eucaristía, que se queda con nosotros por amor en la Santa Eucaristía. Personitas que acuden a la presencia de Jesús Eucaristía, puede ser en una capillita de adoración, puede ser en el templo, se postran ante Él y entran en intimidad para dialogar con Dios. Ahí también la persona está haciendo una tienda de encuentro. Cuando la persona asiste a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa, a un templo, también es como si fuera una tienda de encuentro con el Señor. Entonces, ustedes y yo podemos elaborar nuestra tienda de encuentro. E inevitablemente, como Moisés, después de esos encuentros de oración con Dios o un encuentro en la Eucaristía, saldremos diferentes, resplandecientes. Nuestra alma brillará más. Bien, ese es el explorando la realidad. El segundo pasito, acuérdense que nuestro taller siempre nos presenta un referente A y un referente B, en concordancia con nuestro título. ¿Cuál es la diferencia de Israel con los demás pueblos de su época? ¿Cuáles eran los demás pueblos de su época? Israel tenía muchos pueblos vecinos, tenía los asirios, los babilonios, los hititas, los amorreos, bueno, en fin, una cantidad de pueblos. Estos pueblos vecinos tenían sus características especiales que ya las hemos visto en los talleres anteriores. Una de esas características es, por ejemplo, que ellos eran politeístas. Ellos tenían varios dioses. Segunda característica, eran poligámicos. Acuérdense que vimos en el taller anterior cómo la poligamia era culturalmente aceptada en estos pueblos, ¿sí? Y veíamos el caso también que culturalmente se aceptaba que si una pareja de esposos no podía tener hijos y como tenían esclavos, entonces la esposa podía darle una esclava a su esposo para que le diera hijos. Entonces la poligamia era aceptada en estos pueblos. Ellos tenían todo esto, la poligamia, el ser politeístas, hacían también que tuvieran unas costumbres morales un poco diversas, digámoslo así, un poco, digamos, una vida moral un poco degradada si la comparamos con la moral que el pueblo de Israel tiene. Entonces, el pueblo de Israel se diferencia de ellos
porque cuando Abraham entra en relación con Dios, Abraham rompe con ese politeísmo. Él ya no cree en los demás dioses, él cree en un Dios que se le manifiesta, en un Dios que le hace una promesa, en un Dios que cumple la promesa, en un Dios que le provee, en un Dios que le protege. Entonces, todas las personas que forman ese pueblo con Abraham, que es el pueblo de Israel, ya no son politeístas. ¿Cuál es la diferencia? Ellos ya son monoteístas, creen en un solo Dios. También, en contraposición a ser poligámicos, ellos tienen en sus relaciones de pareja la monogamia, es decir, toman como referente especial la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel, asimismo la fidelidad del hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Para ellos ese es el parámetro de la fidelidad o el referente de la fidelidad. ¿Qué otra cosa diferencia al pueblo de Israel de los demás pueblos? Que en su moral ellos ya tienen unos principios definidos. ¿Qué define esos principios en el pueblo de Israel? Los define la alianza que han hecho con Dios. Acuérdense cuál es la alianza. La alianza dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero para que esto se dé, esa alianza santa se dé, tiene que mediar el cumplimiento de los mandamientos. Eso se llama la alianza, ¿cierto? El cumplimiento de los mandamientos. Yo seré su pueblo y ustedes serán, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Listo, entonces esa es otra diferencia, esa moral. Y luego viene el tercer punto, que es construyendo conocimiento. En este punto, allá en nuestro taller, nos permite profundizar un poquito más en esta partecita. Cómo Israel se diferencia definitivamente de los pueblos vecinos. Es un pueblo itinerante, ¿no es cierto? Es un pueblo que camina hacia una tierra prometida. Y en ese caminar de ese pueblo de Israel necesariamente se encuentra con otros pueblos, con otras culturas, ¿cierto? Y aquí en su libro ustedes ven unas citas bíblicas que son las que aparecen acá, que nos dice que el encuentro del pueblo de Israel con esas culturas, ¿cierto? Les traía una tentación, digámoslo así, de dejarse seducir para ser infiel a Dios, ¿cierto? Y sí, muy natural. ¿Por qué? Porque es que cuando ellos llegaban, por ejemplo, tenían que hacer su campamento, pues necesariamente esto no estaba desierto, habían personas. Y entonces era un interrogante, ¿y esta gente quién es? ¿Para dónde van? Entonces ellos decían, no, nosotros vamos a una tierra que nos ha prometido nuestro Dios. Y entonces vamos hacia allá, Él nos protege, Él nos provee, Él nos guía, y a través de Moisés, que era como el intermediario entre Dios y ellos. Pero a veces los pueblos les decían, no, pero vea qué cosa tan rara, nosotros tenemos muchos dioses y estamos como tranquilos, nosotros no tenemos que irnos caminando todos los días por allá, no, vea pues nosotros tenemos aquí el Dios de la fertilidad, mire aquí esta ramita que yo le hago un altar, ese es el Dios de la fertilidad, el Dios de las cosechas, entonces para que me vaya bien en los cultivos, mira, allá tengo el Dios de las aguas, aquí tengo el Dios del amor, no sé, nosotros estamos bien con los dioses que nos fabricamos y nos postramos ante ellos y los adoramos y estamos bien. Además nosotros no, eso es muy aburrido de la monogamia, de tener solamente la pareja, el hombre y la mujer. No, nosotros podemos tener varios hombres o varias mujeres. Y entonces a veces los israelitas, a pesar, algunos, no todos, a pesar de haber visto cómo Dios se manifestaba, cómo Dios es un Dios de poder, vea pues con ese poder que lo sacó de Egipto, ¿sí? Todas esas maravillas que hizo, ¿sí? Y sin embargo, caían en la idolatría, decían, oiga, como que sí, ¿no? Vamos a adorar esos dioses de esta gente. Y entonces a veces algunos se sentían seducidos
por caer en el politeísmo, por caer en la infidelidad en sus en relaciones de pareja, no cumplir los mandamientos, no amar a Dios sobre todas las cosas, sino amar otras cosas, otros ídolos. Entonces el pueblo de Israel, en todas estas citas, que ya en su libro, en la página 38, las tienen copiadas, ustedes van a mirar y entender cómo el pueblo de Israel, a pesar de haber hecho una alianza con Dios, que esa alianza, recordemos que esa alianza es la alianza que hace Moisés en un monte, en el monte Sinaí, cuando le da las tablas de la ley, ¿sí? Esas tablas de la ley era algo muy preciado para los israelitas que eran fieles. Entonces, los israelitas hacen un cofre de madera y lo decoran con 2 querubines en oro. Y dentro de ese cofre de madera guardan las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Eso es lo que se llama el Arca de la Alianza. Entonces, con el Arca de la Alianza a veces hacían procesiones, estaba ya en un lugar muy especial en el Templo de Jerusalén, el Arca de la Alianza. Aquí, por ejemplo, Deuteronomio 6, 1, 9 y 4 al 5 nos habla del Shema. Ustedes van a leer esas citas bíblicas, las van a comentar, las van a analizar y van a conocer cómo el pueblo de Israel también cayó en infidelidad. Y van a leer el Shema. Shema quiere decir escucha, Israel. Le dice Dios, escucha, Israel, y les da los mandatos que deben cumplir los padres, y los padres deben enseñarle a los hijos, y deben quedar grabados esos mandamientos que deben quedar grabados en el corazón, y deben hacérselos grabar a sus hijos. Entonces van a leer también el Shema. Bien, entonces en este Construyendo Conocimiento van a desarrollar esta actividad, pero la vamos a relacionar, así como aquí relacionamos con lo que podemos practicar en nuestra vida. Aquí también nos manda hacer algo así para aplicar a nuestra realidad. Aquí nos dice que lean las citas y escriban un comentario sobre cómo pueden ustedes, los jóvenes, evitar dejarse atraer por las malas influencias del ambiente social. Así como los israelitas se dejaron influenciar por estos pueblos y desobedecieron a su Dios Yahvé, nosotros también, ustedes los jóvenes, también tienen muchas tentaciones, muchas influencias que los pueden ayudar a desviar de un camino correcto. Entonces, esos análisis los van a escribir, van a ver esas situaciones que se presentan cotidianamente en los jóvenes y que lo llevan por malos caminos, y las van a anotar. Es una similitud de nuestra vida con el pueblo de Israel. Concluye el taller con los principios de vida y valores y significados. Uno de los principios de vida y valor clave de este taller es la fidelidad. Fidelidad a Dios y fidelidad en nuestras relaciones personales, ¿no? La fidelidad incluye sinceridad, incluye transparencia, incluye respeto. Voy a leer lo que dice el libro de fidelidad. Es la capacidad o virtud por la cual se da cumplimiento a una promesa o acuerdo a pesar de las dificultades. Es una actitud de constancia y compromiso con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que se asumen. Entonces, ser fiel, se puede ser fiel a una persona. Ser fiel, se puede ser fiel a una actividad que me corresponde hacer. Entonces, también tiene el significado de Shema y de convicción. Y termina nuestro taller con una pregunta que se relaciona con aquella que nos hace al comienzo. Al comienzo del taller nos pregunta: ¿cómo crees tú que se sentía Moisés después del encuentro con Dios? ¿Y qué pasaría si en tu comunidad, si tu familia, si tu país, que es Colombia, tuviera más encuentros con Dios? Si Colombia tuviera más encuentros con Dios, ¿qué pasaría? Eso lo vas a escribir tú, vas a analizarlo, vas a pensarlo y lo vas a escribir. Y finalmente, también
vamos a anotar en nuestro cuaderno de religión, después de analizarlo, qué aporte brinda la experiencia del pueblo de Israel a la vida comunitaria de tu país. Es decir, qué elementos que vivía el pueblo de Israel en relación con la fidelidad a Dios serían bonitos para rescatar en nuestra sociedad colombiana. Ese también es una reflexión que hace. Todo este taller lo podemos también nutrir, traerle otro elemento importante. En YouTube van a encontrar Dios hace alianza con su pueblo. Este videíto también le va a aportar más elementos que le permiten profundizar y construir más el conocimiento sobre este tema. Niñas de grado octavo, espero que esta breve explicación les sirva para que desarrollen muy bien ese taller, adquieran conocimientos, lo relacionen con su vida. Ya tendremos tiempo de socializar todas esas cosas hermosas que ustedes van a escribir, de aplicar a su realidad como jóvenes. Muchas gracias y Dios las bendiga.